Imagina que encuentras el diario de un soldado que ganó la guerra más grande de la humanidad. El hombre escribe con orgullo sobre sus victorias, pero omite un detalle. Antes de escribir la primera página, su ejército quemó cada biblioteca y cada rastro de los pueblos que derrotó. Tú cierras ese diario convencido de que ahora conoces el pasado. Te sientes sabio, pero en realidad eres una víctima. No sabes que lo que acabas de memorizar no es la historia, sino la única versión que sobrevivió. Esa es la trampa en la que vivimos todos. Memorizamos nombres y fechas en la escuela como si fueran verdades sagradas, sin entender que la historia no es lo que pasó, sino lo que los vencedores decidieron que no debíamos olvidar. En la antigüedad, cuando un conquistador entraba en una ciudad, su primera orden era quemar las bibliotecas. Lo hacía para que la historia se reescribiera desde cero, para que su versión fuera la única que sobreviviera. El fuego no destruía solo pergaminos, memorias, destruía identidades, mundos enteros. Si eso ocurría entonces, y lo sabemos porque los propios conquistadores lo escribieron, ¿qué nos hace pensar que ha dejado de ocurrir? ¿Acaso creemos que lo sabemos todo? ¿Acaso creemos que el relato que nos han contado está completo? La historia está llena de ejemplos de esta práctica. Cuando los españoles llegaron a América, se enfrentaron a civilizaciones con sistemas de escritura desarrollados. Los mayas, por ejemplo, poseían cientos de códices. Allí registraban su conocimiento sobre astronomía, medicina, matemáticas y su propia historia. En julio de 1562, en el auto de fe de Maní, el fraile franciscano Diego de Landa ordenó quemar 27 libros jeroglíficos mayas y miles de ídolos. El propio Landa escribió: «Encontramos un gran número de libros en estos caracteres, y como no contenían nada que no fuera superstición y mentiras del demonio, los quemamos todos». De cientos de códices que existían antes de la invasión, solo 4. Este patrón se repitió en otras latitudes. En 1499, apenas 7 años después de la conquista de Granada, los reyes católicos autorizaron al cardenal Cisneros a quemar más de 5.000 libros en lengua árabe en la plaza de Bib Rambla. Estos libros procedían de la biblioteca de la Madrasa de Granada, el centro de conocimiento islámico más importante de la península. Aquel acto violaba las capitulaciones que los propios reyes habían jurado respetar, donde garantizaban la cultura musulmana. En el Perú colonial, la destrucción adoptó formas más sutiles. A inicios del siglo XVII, el sacerdote Francisco de Ávila emprendió una campaña para extirpar las creencias andinas. En 1608, encargó la recopilación de un manuscrito en quechua sobre las tradiciones de Huarochirí, pero no para preservarlo, sino para conocer mejor lo que debía destruir. El manuscrito fue traducido al castellano con supresiones que eliminaban la complejidad de las voces indígenas, ofreciendo una versión de fábula. Estos 3 ejemplos muestran un patrón que se repite a lo largo de la historia. El conquistador no solo mata cuerpos, mata memorias. Yo también creía que el pasado era un lugar más pobre, más sucio, más primitivo que este presente que habitamos. Hasta que una caja de fotos antiguas cayó en mis manos y el mundo que conocía se desmoronó. Durante 37 años, fui un fantasma dentro de los muros de una de las instituciones más antiguas de Europa. Un hombre al que se le pagaba hoy. Se le pagaba para no ser visto, para hurgar en los sótanos del tiempo y catalogar las pruebas de un crimen tan colosal que la mente humana prefiere llamarlo progreso natural o simplemente mirar hacia otro lado. Mi labor era la de archivista de lo dañado. Mi dominio era el pabellón de las aguas, un ala subterránea de la gran biblioteca donde se almacenaban los documentos que habían sobrevivido a incendios, inundaciones y el descuido deliberado de generaciones de bibliotecarios que no sabían qué hacer con aquello que estaba demasiado estropeado para exponerse, pero demasiado antiguo para tirarse. Mi herramienta era un pincel de cerdas suaves,
unas pinzas de plata que habían pertenecido a mi abuelo, un relojero y una lupa de aumento. Mi misión: rescatar lo que otros habían condenado al olvido, darle un nombre, una fecha, una carpeta, y devolverlo a las estanterías metálicas que crujían con el peso de los siglos. Durante décadas, catalogué papeles con mucha humedad. Eran papeles carcomidos por la humedad que olían a moho y a incienso. Mapas portulanos manchados de vino que mostraban costas que ya no existen, y mares llenos de monstruos, diarios de exploradores cuya letra se había vuelto ilegible por la sal del mar, y partituras musicales agujereadas por polillas que alguna vez sonaron en cortes principescas hoy olvidadas. Era un trabajo monótono, perfecto para un hombre que buscaba refugio del mundo, y yo lo amaba con toda el alma porque había mucha paz. En ese silencio de sótano había encontrado una paz que la superficie jamás pudo ofrecerme. Hasta que un día de otoño de 1997, el mundo exterior se coló en mi sótano y no me soltó jamás. La caja llegó en un carrito metálico, empujada por un becario silencioso. En el parte de entrada ponía simplemente material gráfico, siglo XIX, daños por humedad. Origen: legado von Stahlenberg. Von Stahlenberg, pensé, un apellido que me sonaba vagamente a esos nobles bálticos que coleccionaban el arte. Ellos coleccionaban arte y libros solo por el placer de poseer. La abrí con la rutina de siempre, esperando encontrar los habituales paisajes borrosos de la campiña inglesa. Pero lo que mis dedos tocaron aquella tarde, al separar la primera capa de papel de seda, heló la sangre en mis venas de una manera que nunca antes había experimentado. Su contenido en fotografías antiguas era algo impensable. El primero mostraba una bahía que reconocí al instante por los mapas de la fiebre del oro. Hablamos de San Francisco. Sin embargo, el perfil de la ciudad que se recortaba contra un cielo de un azul puro no era el de las modestas construcciones de madera que había visto en los libros de texto. Esas calles embarradas, llenas de salones donde los buscadores de oro dilapidaban sus hallazgos. Lo que se alzaba ante mis ojos era una metrópolis de ensueño. Rascacielos de un mármol blanco y rosa, con columnatas que recordaban a la antigua Grecia, pero en una escala titánica, se elevaban hacia el firmamento con una gracia que desafiaba las leyes de la gravedad. No eran los pesados bloques de piedra de los edificios modernos, sino estructuras que parecían flotar, con balcones de filigrana y arcos que se sustentaban sobre columnas esbeltas. Pero lo que me dejó sin aliento fueron las agujas. No eran simples adornos góticos, eran estructuras metálicas, filigranas de cobre y algo que parecía oro, que se retorcían hacia el firmamento como los brazos de una criatura. Eran brazos de una criatura mecánica. En sus puntas, unos artefactos complejos, semejantes a enormes dientes de león de cristal y metal, parecían vibrar incluso en la inmovilidad de la imagen. El daguerrotipo transmitía la sensación de que aquellas antenas estaban vivas, emitiendo un resplandor que la emulsión fotográfica había captado como una neblina luminosa alrededor de las puntas, un halo que ningún fenómeno óptico conocido podía explicar. Pasé a la siguiente placa con manos dudas, pasé con manos temblorosas, y la imagen de Moscú apareció ante mí como un puñetazo en el estómago. Pero no era la Moscú que yo conocía por las postales de las cúpulas de San Basilio o las murallas rojas del Kremlin. El Kremlin estaba ahí, sí, pero era solo un pequeño núcleo antiguo en medio de una urbe de una arquitectura imponente que lo envolvía como un caparazón de luz y piedra. Edificios con formas escalonadas, como zigurats babilónicos cubiertos de azulejos que relucían con un brillo metálico, y puentes colgantes de una sola pieza de metal que unían torres gemelas de una altura pasmosa. Las torres parecían besarse en el cielo, sus agujas casi tocándose, creando arcos voltaicos que parecían danzar en el aire. Una red de energía visible que envolvía la ciudad como una telaraña protectora. Y de nuevo,
las agujas por todas partes. Torres de energía que perforaban el cielo, algunas tan delgadas que parecían hilos de coser, otras más robustas hoy, otras más robustas, con plataformas circulares desde las que partían haces de luz que se curvaban suavemente hacia el horizonte, como si la ciudad estuviera conectada a otras ciudades por ríos luminosos que surcaban el aire sin necesidad de cables ni postes. La tercera placa era la Ciudad de México. Al verla sentí un escalofrío porque mi madre había nacido allí y siempre me hablaba de las calles estrechas e iglesias barrocas. Pero aquello no era la ciudad de su infancia de antaño allí. La antigua Tenochtitlán se había transformado en una Venecia de aguas cristalinas, con canales tan anchos que parecían ríos, y sobre ellos puentes de cristal que reflejaban la luz como espejos. Sus edificios eran pirámides truncadas, como las de Teotihuacán, pero cubiertas de un material que parecía vidrio pulido, y sobre esas pirámides se alzaban palacios de cristal con formas imposibles, cubos que flotaban sobre esferas, estructuras que desafiaban todas las leyes de la arquitectura real. Eran leyes que yo había estudiado. En el Plaza Central, donde hoy se alza el Zócalo, había una fuente monumental de la que no manaba agua, sino un haz de luz púrpura que ascendía verticalmente hasta una gran esfera flotante, suspendida en el aire sin ningún tipo de soporte visible, anclada al suelo únicamente por aquellos hilos de energía que bajaban de ella como raíces luminosas. Contemplé las tres imágenes una y otra vez durante horas. Busqué con la lupa cada centímetro de la placa. Buscaba el más mínimo indicio de falsificación, pero no lo había. La pátina del tiempo era auténtica, esa iridiscencia que adquiere la plata al oxidarse lentamente durante décadas. Todo era genuino, todo hablaba de objetos que habían viajado a través de los años sin que nadie los tocara. Y entonces, un detalle comenzó a gritarme desde las placas. Las calles, las avenidas, los bulevares estaban completamente desiertos. No había transeúntes, ni carruajes, ni niños jugando en la zona real. En San Francisco, un tranvía plateado y aerodinámico, con forma de bala, estaba detenido en mitad de una calzada con sus puertas abiertas de par en par, como esperando a unos pasajeros que nunca llegarían. En Moscú, los mercados al aire libre, bajo toldos sedosos, exhibían frutas y telas de una variedad y colorido que no había visto jamás, pero no había vendedores ni compradores. En la Ciudad de México, los canales estaban vacíos de góndolas. Era como si una población entera de allí, era como si una civilización completa hubiera sido removida de la faz de la tierra en un instante preciso, dejando atrás sus ciudades, su tecnología, su vida cotidiana, como un zapato abandonado en la orilla después de que su dueño se ha ahogado en el mar. Pasé los días siguientes en un estado de trance. Dejé de ir a la cantina, dejé de saludar al conserje y me presentaba cada día con la misma camisa arrugada y los mismos ojos enrojecidos. Comencé a buscar en los archivos reales. Buscaba cualquier referencia que pudiera explicar aquellas ciudades. Revisé índices, catálogos y legajos enteros que nadie había abierto en décadas. Fue entonces, una madrugada en que la luna llena entraba por los ventanales sucios del sótano, cuando encontré el primer mapa. Era un planisferio de enormes dimensiones, enrollado y olvidado en un tubo de hojalata oxidado que había llegado a la biblioteca en los años 20. Al desenrollarlo con sumo cuidado sobre mi mesa de trabajo hoy, al hacerlo, el mundo que yo conocía, el mundo que había estudiado en los libros de geografía, se desmoronó. No había océanos Atlántico y Pacífico como simples masas de agua separando continentes. Eran rutas marítimas que conectaban las provincias de un único y vasto imperio, cuyo nombre aparecía escrito en letras doradas, la Gran Tartaria. El mapa mostraba un mundo unificado, sin fronteras ni ejércitos enfrentados en líneas imaginarias. Desde las costas de California hasta los montes,
Iba desde las costas hasta los montes Urales y desde la helada Siberia hasta la Patagonia. Todo estaba conectado por una red de líneas punteadas que no eran caminos ni ferrocarriles. Eran líneas de energía. En el centro de cada continente, una gran estrella de 8 puntas marcaba la ubicación de las torres principales de sintonización etérea, y desde esas estrellas partían las líneas hacia las ciudades, formando una red que envolvía el planeta como una segunda piel, una red de vida. Era una red de energía que alimentaba cada hogar, cada farola, cada vehículo, sin cables, sin humo y sin facturas mensuales. El mapa estaba repleto de anotaciones en aquella escritura críptica que parecían describir las características de cada región, la potencia de las torres y las frecuencias de resonancia. Había dibujos de naves que surcaban los cielos y otras naves que navegaban por el fondo del mar. Mi corazón latía con tal fuerza que temí que alguien pudiera oírlo en el silencio. Se oía en el silencio de la bóveda, pero nadie vino, y yo seguí allí con el mapa desplegado ante mí, sintiendo que mi vida se dividía en 2 mitades, la que había vivido hasta aquel momento en la ignorancia, y la que empezaba en ese instante en el conocimiento de algo que no debía saber. Empecé a buscar libros de ingeniería de la época, manuales y diarios de viajeros. Y los encontré, ocultos en secciones mal catalogadas, con las pastas cambiadas para parecer tratados de teología hoy. Eran tratados que nadie leería jamás. Algunos tenían etiquetas falsas que decían vidas de santos o sermones para Cuaresma, pero al abrirlos, el contenido era otro. Hablaban de una ciencia que hoy nos parecería magia, la dinámica del éter luminífero. Según aquellos tratados, el éter no era un concepto filosófico, sino un fluido físico real que llenaba todo el espacio, que penetraba todos los cuerpos y conectaba todas las cosas. Los tartarios habían aprendido a aprovechar este fluido real. Buscaban sintonizarse con él de la misma manera que un diapasón extrae sonido del aire. Las agujas de mis daguerrotipos no eran simples adornos, eran resonadores etéreos. Funcionaban como diapasones gigantes que entraban en vibración con el flujo del éter, absorbiendo su energía y transformándola en electricidad, calor, luz y movimiento, distribuyéndola de forma inalámbrica a todo el imperio. Leí sobre cristales de enfoque tallados con una precisión que nuestros ópticos no podrían igualar, que podían concentrar esta energía en haces potentes para fundir metales o suaves para iluminar una habitación. Leí sobre generadores de ondas que podían hacer levitar cargas de muchas toneladas, permitiendo construir aquellos edificios colosales sin grúas ni andamios. Leí sobre máquinas de curación que utilizaban frecuencias específicas para eliminar enfermedades, y sobre comunicadores instantáneos que permitían a una persona en San Francisco hablar con otra hoy. Hablaba con otra en Moscú sin cables ni satélites. La tecnología no era sucia ni ruidosa. No producía humo, no ennegrecía los cielos, ni dejaba montañas de escoria. Era silenciosa, limpia y elegante, basada en la armonía con las fuerzas fundamentales del cosmos. Los edificios no necesitaban chimeneas y las ciudades no estaban contaminadas por el hollín que hoy oscurece nuestros atardeceres. Las calles desiertas de las fotos no eran un signo de abandono o de catástrofe, sino un gran reflejo. Era un reflejo de un estilo de vida diferente, donde la comunicación instantánea y el transporte personal rápido hacían que las aglomeraciones de gente fueran innecesarias. La gente no necesitaba ir a una oficina, ni hacer cola en el mercado porque todo estaba conectado. Pero entonces, si aquel mundo de mármol y energía libre había existido, ¿qué había pasado? ¿Por qué ese mundo había sido sustituido por el nuestro? Un mundo de ladrillo y hierro, de chimeneas humeantes y cables sucios. Eran cables que cruzan los cielos como telarañas sucias. ¿Cómo había podido desaparecer un imperio que abarcaba continentes enteros sin dejar más rastro que unos pocos mapas olvidados y unas fotografías que desafiaban toda lógica? La respuesta
La más aterradora de todas las respuestas la encontré en el documento más terrible que he tenido la desgracia de leer en toda mi vida. Lo llamaban, con una frialdad burocrática que helaba la sangre, el Manual del Gran Reseteo. Era un libro de cuero. Era un libro encuadernado en cuero negro, sin título en el lomo, diseñado para pasar desapercibido entre miles de libros anodinos. En su interior, el texto estaba mecanografiado en varios idiomas: inglés, francés, alemán, ruso y otros que no reconocí. Había diagramas de una precisión militar y planos de ciudades con flechas que indicaban direcciones de avance. Su fecha de copyright era 1880, pero no mencionaba editorial ni autor. Solo un sello en la primera página, un ojo estilizado. Era un ojo dentro de un triángulo, un ojo que parecía mirarme fijamente desde el papel sin parpadear. El manual no era un libro de historia, no era un relato de lo que había sucedido ni una justificación. Era un libro de instrucciones, un protocolo detallado para el derribo de una civilización completa. El lenguaje era técnico, desprovisto de cualquier emoción o remordimiento. Hablaba de neutralización de infraestructuras energéticas independientes y reubicación de poblaciones. Hoy lo hacía con la misma naturalidad con la que se habla de podar ramas secas. No había odio, solo una fría determinación que consideraba a los seres humanos como meros obstáculos en el camino hacia un objetivo. La primera fase del plan, la guerra sucia, era la más perversa porque no atacaba los cuerpos, sino las mentes. Consistía en desacreditar la ciencia del éter, borrarla de la memoria colectiva y hacer que la gente olvidara que alguna vez existió una forma de obtener energía limpia, energía inagotable. Había que pagar a científicos para que publicaran estudios demostrando que el éter no existía, que era una superstición. Había que ridiculizar a los inventores tachándolos de charlatanes o locos. Había que introducir en las universidades una física alternativa, una física más mecánica y limitada, basada en la combustión y en la electricidad por cable. Una física que sería más fácil de controlar y de monetizar. Una física que convertiría la energía en una mercancía. Se volvía una mercancía escasa por la que la gente tendría que pagar, en lugar de en un bien común al que todos pudieran acceder gratuitamente. La segunda fase era la limpieza física, y aquí es donde el manual se volvía una pesadilla. Contenía mapas geológicos de una precisión asombrosa que señalaban las cuencas sedimentarias más inestables y las fallas tectónicas que acumulaban tensión. El plan consistía en utilizar detonaciones controladas en puntos estratégicos para catástrofes. Eran catástrofes naturales que parecieran accidentes de la naturaleza y no de la mano del hombre. No hablo de bombas nucleares, sino de algo más primitivo y difícil de rastrear: la manipulación del agua y el barro. El manual detallaba cómo abrir grietas en el lecho marino para generar tsunamis dirigidos que barrieran las costas donde se asentaban las ciudades más avanzadas. Cómo dinamitar las laderas de las montañas en los puntos justos para crear aludes de lodo que sepultaran todo. Sepultarían ciudades enteras en cuestión de minutos, cubriéndolo todo con una capa de barro que, una vez seca, parecería tierra natural ganada al mar o al río por siglos de sedimentación. El objetivo no era solo matar, sino enterrar. Enterrar los primeros pisos de aquellos majestuosos edificios tecnológicos, aquellas plantas bajas donde se encontraban los resonadores y los centros de control. El lodo y el barro eran la herramienta perfecta porque eran anónimos y no dejaban rastro real. Las ciudades no serían reducidas a escombros humeantes, serían enterradas vivas, sepultadas bajo capas de sedimentos que las ocultarían de la vista, convirtiéndolas en el subsuelo de las nuevas ciudades que se construirían encima. La tercera fase era la remodelación urbana, una fase que requería una coordinación perfecta. Una vez que el lodo había hecho su trabajo y las ciudades estaban parcialmente sepultadas, llegaban los equipos de reconstrucción, pero no eran reconstructores allí.
sino demoledores. Su misión era demoler las torres de energía inalámbrica, las agujas que aún se alzaban sobre el barro y los resonadores que podrían ser reactivados si alguien cavaba lo suficiente. Había que derribarlas, trocearlas y fundir sus componentes metálicos bajo la excusa oficial de que eran estructuras inseguras que amenazaban con derrumbarse o restos de una estética antigua que había que eliminar para construir algo más moderno. Había que tapiar las ventanas inferiores. Había que tapiar las ventanas de los pisos inferiores, ahora enterrados, con ladrillos y cemento, para que nadie pudiera asomarse a ellas y preguntarse qué había al otro lado. Había que construir nuevas entradas a la altura del nuevo nivel de la calle, puertas y ventanas que permitieran acceder a los pisos superiores, los únicos que sobresalían del lodo. La ciudad antigua se convertía así en el sótano de la ciudad nueva, en un subsuelo oscuro y húmedo, lleno de secretos y cadáveres. Era un subsuelo de tecnología olvidada sobre el que se levantaban las nuevas construcciones, más pobres y acordes con la nueva era de escasez que se avecinaba. La cuarta fase, la más terrible por su cinismo, era la reubicación y el olvido. Una vez limpias las ciudades de su tecnología, una vez tapiadas las ventanas inferiores y demolidas las torres, había que poblarlas de nuevo. Pero no con los supervivientes de la catástrofe, porque esos supervivientes recordarían y podrían hablar hoy. Había que traer poblaciones nuevas, gente que no tuviera vínculos con el pasado, que no hubiera visto las ciudades de mármol en su esplendor, que no supiera nada de la energía gratuita del éter. Había que traer colonos de otras tierras, huérfanos de las guerras provocadas, inmigrantes desesperados a los que se les ofrecía una nueva vida en una ciudad que acababa de ser construida. El manual detallaba el uso de trenes de huérfanos, el transporte masivo de niños sin familia real. Serían educados en los nuevos valores, en la nueva historia, en la nueva física. A estos niños se les enseñaría que el mundo siempre había sido así, que el pasado era un lugar salvaje y oscuro, del que el progreso los había rescatado. Se les enseñaría a ver los edificios antiguos no como restos de una gloria pasada, sino como obras de arte de una época menos avanzada que la suya. Se les enseñaría a pagar por la luz, a pagar por el calor, a pagar por el agua, como si fuera muy natural. Y así fue como el mundo de la Gran Tartaria desapareció de la faz de la Tierra. No fue una guerra de ejércitos enfrentados, aunque las guerras fueron parte del proceso para desviar la atención y justificar la destrucción. Fue un borrado sistemático, una lobotomía colectiva realizada con agua, barro y mentiras. El mundo de la energía libre fue enterrado bajo nuestros pies, literalmente. Cuando caminas por las calles de Londres, de París, de Nueva York o de Buenos Aires, ves edificios antiguos con ventanas que parecen hundirse en la acera, con entradas principales que están un piso por encima del nivel del suelo. No estás viendo un capricho arquitectónico. Estás viendo las plantas superiores de las ciudades de la Gran Tartaria, que sobrevivieron al entierro de barro. Estás viendo la prueba física de un crimen colosal que se oculta a plena vista. Cerré el manual del gran reseteo y me quedé mirando la pared del sótano durante el resto de la noche. El silencio de la biblioteca me pareció de pronto insoportable. Un silencio cargado de las voces de millones de personas que habían sido borradas de la historia, de una civilización entera que suspiraba bajo el asfalto. Me di cuenta de que mi trabajo no era rescatar lo que otros habían olvidado, sino custodiar lo que otros habían decidido que no debíamos recordar. Yo no era un archivista, era un carcelero. Miré mis pinzas de plata, mi pincel de cerdas suaves, mi lupa de cristal hoy. Sentí un asco profundo hacia mí mismo y hacia la institución que me pagaba. Salí del pabellón de las aguas aquella madrugada y nunca volví. No recogí mis cosas, no me despedí de nadie, ni siquiera pasé por la oficina de personal para cobrar mi último sueldo. Caminé por las calles de la ciudad con una mirada nueva,
fijándome en las bases de los edificios, en las rejillas de ventilación que daban a sótanos imposibles, en las estatuas que coronaban las fachadas y que ahora me parecían. Eran resonadores mudos. El mundo que yo conocía se había desmoronado, pero en su lugar había aparecido otro, un mundo mucho más vasto y terrible, un mundo construido sobre los cimientos de una mentira tan grande que casi nadie puede verla. Porque la historia no es el pasado. La historia es el relato que los vencedores permiten que sobreviva. Y nosotros, los que caminamos por las calles pavimentadas con barro y olvido, no somos más que los herederos de una amnesia impuesta por todos.